Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un consejero de internautas, de indígenas, de personas y de migrantes que desde la mitad del mundo les va a hacer un análisis acerca de cómo la pandemia ha cambiado el rol del ejército, la policía y la justicia en el continente americano, no solamente en Ecuador, sino en todo el continente americano. Para todos nos queda todavía en la memoria cuando en Estados Unidos, durante la pandemia, fue asesinado George Floyd, y desde ese momento hasta el día de hoy, la policía de Estados Unidos vive un cuestionamiento que el nuevo presidente de los Estados Unidos ha señalado será corregido mediante modificaciones a las leyes para evitar el abuso policial. Así pues, Biden está comprometido con su país a cambiar el papel que tiene la policía en los Estados Unidos, porque la policía en los Estados Unidos, al igual que el resto de América Latina, se convirtió en un peligro para todos los manifestantes. Y se supone que desde Estados Unidos, es decir, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en Chile, la posibilidad de protestar, de manifestarse, es una cosa muy importante que les permite a los gobernantes poner atención sobre ciertos aspectos que están marchando mal en sus países y que deben ser corregidos. Así, en el caso de los Estados Unidos, la protesta fue esencialmente por la discriminación racial y especialmente contra los negros y ahora contra los hispanos. En el caso de Colombia, de Chile, de Ecuador, en el caso de Ecuador las protestas fueron contra las manifestaciones indígenas ya antes de la pandemia, en octubre del 2019, pero curiosamente, ya sabemos todos, la caída de Lenín Moreno significó un pacto de la derecha con los indígenas que hoy día tienen el poder. En cambio, en Colombia, en Perú y en Chile, las cosas no son del mismo color y de la misma forma. El ejército, la policía y la justicia tienen allá un rol que en Chile llegó a ser calamitoso y forzó a la población a un levantamiento prolongado, igual que el de Colombia, en el que el objetivo fundamental ahora es dejar atrás una vieja constitución impuesta por Pinochet en 1990, en la que el Estado peruano se convertía en el primer experimento mundial de lo que era el neoliberalismo. Y este neoliberalismo consistía en que todo, absolutamente todo, desde el agua hasta las pensiones jubilares, hasta la jubilación, todo era absolutamente privatizado. El transporte público, y justamente fue por el problema del transporte público privatizado que subieron los precios, que por una pequeña cosilla levantaron las protestas que después convirtieron a Chile en una hoguera y que ahora está conduciendo a un gran cambio donde la constitución será hecha con una participación de los indígenas mapuches que siempre fueron olvidados, relegados y despojados de su tierra, y de las mujeres que ahora por primera vez en el continente latinoamericano, donde las mujeres han sido el saco de golpizas, las víctimas de los femicidios, es decir, donde toda la humillación de la mujer ha tenido una estructura social y una estructura legal condescendiente con los abusos que se hacen sobre ellas y fundamentado en aquella concepción machista de la política e inclusive de la conducta social. La policía entonces
ha sido ahora cuestionada terriblemente en Colombia, donde la solución que ha presentado para parar esta protesta colombiana, que es al momento la más prolongada, la más difícil y la más ruda que ha vivido Sudamérica, es cambiar el aparato policial, modificar el aparato policial. Pero detrás del aparato policial, en América Latina tenemos el aparato del ejército, porque detrás de la policía siempre está el ejército, y eso lo hemos vivido aquí. Para hacerla vigente la cuarentena y ahora en la denominada lucha contra las bandas de narcotráfico en la costa ecuatoriana, porque Ecuador ha pasado a ser el tercer mayor exportador de cocaína de América Latina, a pesar de tener, y justamente teniendo, las dos bases militares norteamericanas, una en Manta y otra en Galápagos. La pregunta es si esas bases norteamericanas que están aquí presentes bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico realmente hacen su trabajo o simplemente es un disfraz mediante el cual el Pentágono tiene bajo su mando, bajo su dominio, al ejército ecuatoriano. Hoy el ejército ecuatoriano ya no es el enemigo del Perú. Hoy el ejército ecuatoriano es el enemigo de Colombia y Venezuela. ¿Y cómo es que el ejército ecuatoriano se convirtió en el enemigo de Colombia y de Venezuela? Porque en Colombia las fronteras con Ecuador están manejadas, controladas y en manos de la guerrilla y del narcotráfico. En cambio, Venezuela, como lo ha manifestado el presidente, es el enemigo de Guillermo Lasso. Y recordemos que en el gobierno de Lenín Moreno, Ecuador dio armas a Yanine Áñez para que Bolivia viviera una masacre de sus campesinos. Algo que es absolutamente ilegal, absolutamente inmoral e incorrecto, porque Ecuador está absolutamente prohibido al ejército y al gobierno ecuatoriano proveer armas a cualquier parte del mundo. Nosotros no somos un proveedor de armas. Y entonces se violó la ley y se pretendió convertir a un Bolivia en un reguero de sangre con armas ecuatorianas. El desempeño de las Fuerzas Armadas en el Ecuador ha sido un desempeño que hoy nos lleva ya a cuestionar su existencia. ¿Debemos o no tener un ejército en Ecuador? Esto se produce después de la firma del acuerdo de 1999 entre Ecuador y Perú, en el cual se fijan claramente las fronteras y se cuestiona la existencia del ejército ecuatoriano, primero porque el ejército ecuatoriano no ha servido en realidad para defendernos y hemos perdido territorio desde 1830, en que nuestras Fuerzas Armadas han tenido que defenderse de Colombia y de Perú, y en los dos casos han sido derrotadas. Es decir, no es un ejército eficiente. En segundo lugar, porque el ejército ecuatoriano lo que ha hecho es, en las guerras de la independencia, se sumó al ejército venezolano y al ejército colombiano para luchar contra el ejército español. Pero ya durante la guerra, en los tiempos de la colonia, el ejército ecuatoriano, el ejército de la Real Audiencia de Quito, era un ejército sometido a la Iglesia Católica y a la persecución de los piratas y de los idólatras. Los piratas llegaron a poseer Guayaquil durante 3 años a cambio de una gran cantidad de dinero, en la que un pirata francés apoyado por Francis Drake se tomó la ciudad e hizo desfilar por los barcos a todas las mujeres que pudieron, humillaron al puerto y nos obligaban a pagar una recompensa, como igual que hicieron en Cuba,
se tomaron Cuba y le obligaron a España a entregarle a Francia Nueva Orleans. Algo similar sucedió en Ecuador. Y entonces desde ese momento el ejército de la colonia, de la Real Audiencia de Quito, que en ese momento era el ejército real de Lima y después el ejército de Santa Fe de Bogotá, servían específicamente para perseguir a los idólatras, a los indígenas y para perseguir a los piratas, para luchar contra los piratas, la piratería. Y recordemos que España en ese momento era el mayor productor de alcohol del mundo y que los piratas no solamente atacaban a los barcos españoles por su cargamento de oro, sino también por su cargamento de alcohol, porque España pasó a ser, junto con Portugal, los mayores productores de azúcar y alcohol del planeta, así como de plata. Y recordemos también que los piratas primero se convirtieron en traficantes de seres humanos, después de ser ladrones de todos los puertos y ciudades de España y Portugal en América Latina, especialmente de las colonias españolas, pasaron a ser traficantes de negros y finalmente pasaron a ser productores y mayores exportadores de opio del mundo, convirtiendo a China, así como España convirtió a América Latina en el mayor consumidor de alcohol y utilizó el alcohol para someter no solamente a España, sino también a Inglaterra, a someter a los latinoamericanos, a los colonos, convirtiendo al continente americano en el continente alcohólico. Inglaterra convirtió a China en el continente de la droga, del opio, y al sudeste asiático, e incluido Afganistán e India, que eran productores de opio. Entonces convirtieron a Asia en el mayor consumidor y productor de opio del mundo. Pero después de la guerra y desde la independencia de los Estados Unidos hasta el día de hoy, Estados Unidos sigue siendo el mayor productor y comercializador de tabaco del mundo. Y recordemos que el tabaco también es una droga y es la droga que más mata en el mundo. Mata muchas más personas que la marihuana, que la cocaína y que los opioides. El tabaco mata más que el cáncer y más que el SIDA en el planeta Tierra. Y el tabaco ha sido el principal producto de exportación de las tabacaleras norteamericanas, de Marlboro y todas ellas. Hoy, Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, igual que Perú, y Ecuador es el mayor exportador de cocaína de Sudamérica junto con Colombia y Perú. La cocaína es la droga ilegal en Estados Unidos que se convirtió en obsesión de los norteamericanos gracias a Coca-Cola. Recordemos que Coca-Cola se hacía a base de cocaína. Y entonces la cocaína, desde el origen de la Coca-Cola a finales del siglo XIX hasta los años 20, en lo que llega la FDA y le obliga a la Coca-Cola a dejar la cocaína y reemplazarla con otra droga, café, y convertirla a la Coca-Cola en el refresco más vendido del mundo, que gracias a la cocaína se convirtió en el refresco más vendido del mundo. Hoy, en Ecuador, capturamos a los narcotraficantes que exportan marihuana, igual que en México, cuando la marihuana en Ecuador ya es legal y la marihuana es legal en Estados Unidos. Sin embargo, se sigue en esta lucha contra el narcotráfico, capturando y apresando gente por exportar marihuana a los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque la marihuana en los Estados Unidos, para que sea legal, tiene que ser producida en los Estados Unidos. Es decir, es un monopolio de las empresas productoras norteamericanas. Pero la marihuana norteamericana que se exporta al mundo, ahora son los mayores exportadores y productores del mundo de marihuana, es legal en todas partes del mundo. Si usted quiere comprar marihuana, cómprela, pero tiene que venir de los Estados Unidos, si no, no es legal. Y si no es de marihuana de los Estados Unidos, tiene que venir
de Israel, que es otro gran productor de marihuana ahora en este momento. Entonces, la guerra contra el narcotráfico, que nos ha convertido a nosotros en, recordemos que además del ejército, durante la época de la República, fue el principal enemigo de los campesinos. Primero fue de los campesinos de la sierra, y luego, a comienzos del siglo XX, a finales del siglo XIX, fue el peor enemigo de los campesinos de la costa. Y justamente el ejército ecuatoriano, el enemigo de los campesinos de la costa, fue el que perdió la guerra en la Revolución Liberal y se transformó en un ejército donde se suponía los campesinos de la costa iban a pasar a ser la mayor parte de ese ejército. Pero no pudo, no sucedió eso, y hasta el día de hoy el ejército, la marina y la aviación siguen siendo territorio de la gente de la sierra que desde la época de la Real Audiencia han tenido el control de las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Y en este momento el ejército ecuatoriano y la policía ecuatoriana están librando la guerra del narcotráfico, y los narcotraficantes esencialmente son gente de los barrios pobres de la costa ecuatoriana que han crecido de manera desordenada, muy pobres y muy difícil y con mucho difícil acceso a los servicios públicos, a la educación y a la salud. Recordemos que las pestes y las enfermedades en la costa revierten una gravedad mucho mayor que la que revierten en la sierra, porque las enfermedades transmisibles y las enfermedades crónico-degenerativas han encontrado en la costa una mayor facilidad para propagarse. Así pues, durante este periodo en que el ejército ecuatoriano nos ha servido para básicamente librar una guerra entre la costa y la sierra, en este momento el ejército ecuatoriano es fundamentalmente un instrumento de los Estados Unidos para la denominada guerra al narcotráfico, y la guerra al narcotráfico es simplemente estamos moviendo todo nuestro ejército de la frontera sur con Perú a la frontera norte con Colombia para convertirnos en enemigos de los colombianos. Y recordemos que ya libramos una guerra con Colombia en la época de Gabriel García Moreno, y en esa guerra perdimos todo lo que fue Puerto de Buenaventura, Cali, Buga, Champachica, Cali, Buga, Pasto, y todo lo que es el Putumayo. Del Putumayo hasta el río Caquetá en Colombia se perdió por culpa de la guerra que perdió el presidente Gabriel García Moreno en 1870. Y así tenemos entonces que hemos perdido guerras, inclusive con Colombia, pero ahora el ejército ecuatoriano es simplemente un ejército enemigo, entre comillas, de la narcoguerrilla colombiana y un ejército enemigo del ejército venezolano, porque inclusive Lenín Moreno ofreció colaborar si es que había una invasión armada de Estados Unidos a Venezuela para derrocar a Maduro. Pero ¿cuál es el papel de la policía en este momento? En el papel de la policía, que en Ecuador la policía se crea a mediados de los años 30, no existía policía en el Ecuador. El ejército era al mismo tiempo la policía, y era un ejército que siempre protegía a los terratenientes, era un ejército que después protegía a los industriales y comerciantes. Posteriormente, desde los años 30 hasta la fecha, nace la policía, y la policía se convierte en un mecanismo para favorecer primero a los terratenientes que todavía tenían poder, especialmente en la sierra, y luego se crea la Policía Rural Ecuatoriana, que era para perseguir los rezagos que quedaron de los revolucionarios de Alfaro, que al ver que había fracasado la repartición de la tierra en la costa, se agruparon en bandas, y estas bandas asaltaban pueblos, y muchos de ellos se arrinconaron en provincias como Manabí, en lugares apartados. Se creó la Policía Rural, y la Policía Rural ecuatoriana tenía como finalidad hacer justicia con mano propia a todos los renegados, para lo cual iba a los pueblos y simplemente comenzaba a disparar y matar en las casas que eran de caña
a todos los que estaban ahí y terminaban, si no matándolos, quemándolos ahí mismo. Así nació la Policía Rural Ecuatoriana. Esta Policía Rural Ecuatoriana más tarde se convirtió en el principal instrumento de los banqueros, porque en el Ecuador había la prisión por los cheques. Tuvo que venir Rafael Correa y quitarle la prisión por cheques. Entonces usted estaba obligado a tener una cuenta corriente y a firmar un cheque, y si ese cheque resultaba que el individuo no lo podía cobrar, entonces usted iba a la cárcel, había la prisión por cheques. Entonces las cárceles de Ecuador estaban llenas de deudores por cheques, y entonces la policía y la justicia ecuatoriana estaban a las órdenes de los banqueros y los importadores, que eran los que le vendían a usted de crédito, le obligaban a poner el cheque postfechado, le obligaban así, hasta que llega Rafael Correa y destruye eso. Entonces la policía ecuatoriana se dedicaba simplemente a perseguir a todos los individuos que estaban en deuda con los banqueros y con los importadores, para que ustedes vean quién mandaba en este país y a quién servía la policía. Hoy la policía ecuatoriana está destinada a perseguir, vale señalar que después comenzó a perseguir a los estudiantes y a los sindicalistas, cuando en 1968 y 1960 llega ya la reforma agraria, llega Alianza para el Progreso, llega Estados Unidos, se apropia del Ecuador, crea USAID, crea el Cuerpo de Paz. Ellos llegan acá, controlan el país, ponen dictaduras y utilizan a la policía para perseguir, entre comillas, a los comunistas, a los sindicalistas y, claro, a los líderes estudiantiles, porque las universidades de América Latina, incluida la Universidad Central y las universidades públicas de Ecuador, se convirtieron en el semillero de los partidos comunistas y socialistas de América Latina. Y entonces la policía se encargaba de perseguir a los estudiantes y a los sindicalistas. Ese era su principal oficio. Pero desde 1980, en que comienza la denominada guerra al narcotráfico con Ronald Reagan, luego George Bush y todo lo demás, hasta la fecha actual, el oficio de los policías fundamentalmente es perseguir a los narcos. Y recordemos que los narcoterroristas, entre comillas, son esencialmente aquellas personas que, además de contrabandistas, vale señalar que la policía y el ejército eran los principales contrabandistas de Ecuador hasta que llega los años 90 y se cuestiona su desempeño. Y hoy el ejército ecuatoriano y la policía ecuatoriana tienen como finalidad no proteger a los ciudadanos. La única finalidad que tienen es perseguir a los narcos. Entre escoger, meterle preso a un individuo común y corriente que ha matado y o ha secuestrado a alguien, o a un femicida. Los crímenes por femicidio, por violencia, por esto, pasan por alto. Lo que se persigue a sol y sombra son al sicariato y al narcotráfico. Porque el sicariato y el narcotráfico pasaron a ser una forma de vida en la costa ecuatoriana. Pero ¿qué pasa con la justicia ecuatoriana? Recordemos que ya sabíamos que el ejército más corrupto del mundo es el ejército colombiano, hasta el día de hoy. Para prueba, de ellos nació las Autodefensas Unidas de Colombia. Que la policía más corrupta del mundo es la policía mexicana. Claro, de ellos nació todo lo que es los carteles mexicanos, comenzando por todos los carteles que operan en Tamaulipas, ¿no? Y hoy hablamos de la justicia ecuatoriana, que es desde la época de la colonia hasta el día de hoy la justicia más corrupta del mundo, y que tiene entre sus mayores y más clásicos representantes a la fiscal Diana Salazar, que ha convertido a la justicia ecuatoriana en persecución política. No quiere saber nada del asunto de los INA Papers, de las ilegalidades de Lenín Moreno, de las ilegalidades de los gobiernos anteriores, porque hay un encubrimiento por parte de Guillermo Lasso a Lenín Moreno, que prácticamente es el que hizo el trabajo para que Guillermo Lasso llegara al poder, junto con la embajada norteamericana y los medios de comunicación, y por supuesto con la justicia, convirtiendo a la persecución política en justicia.
Hoy, la justicia en Ecuador es una justicia con dedicatoria. No se hace justicia a los que cometen delitos, a los que matan, a los que roban, a los que hacen femicidio. No, la justicia es fundamentalmente para perseguir a los correístas. Y esa es la cosa más importante. En eso se ha convertido la justicia ecuatoriana. Y la justicia ecuatoriana, recordemos, ya en la época de la colonia era dirigida por la Iglesia Católica, era contra los idólatras. En la época republicana, la justicia ecuatoriana era la que hacían los terratenientes. El terrateniente era el que decía quién es culpable y quién es inocente. Y luego, ya vimos que los banqueros y los industriales eran los que decían quién es culpable y quién es inocente. Y hoy, la embajada norteamericana y la justicia son los que deciden quién es culpable y quién es inocente, no solo en Ecuador, sino en Colombia también. Porque en Colombia, la DEA es la que señala y la que dice quién es el justicia. Es más, hasta les sentencian en Estados Unidos y luego salen a buscarlos en Colombia. Porque la justicia en Estados Unidos es la que decide quién es culpable y quién es inocente en América Latina. Muchas gracias.